Hola a todos, bienvenidos al podcast Charla de Ontología. Me presento, soy JF García y esta tarde noche tengo el privilegio de estar con una compañera, una colega en la profesión y también en un libro. Aquí tengo a Mari Lara. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por aceptar. Fíjate que estaba pues queriendo un poquito fuera de contexto, hablar con todas las personas que colaboraron con el libro Unidos por el placer de escribir. Y pues eres enfermera, y yo estaba de que, ya quiero grabar con Mari, quiero, pues ya hacer esto del episodio. Y da la pura casualidad que Laura Gómora, que me dice, oye, quiero saber sobre enfermería, que platiques con alguien, cómo empezó a leer el libro de Remembranzas Nocturnas y habla mucho de eso de enfermería. Y me dice, quiero que hables con alguien, pero de enfermería y que en cosas paranormales y todo esto. Entonces dije, pues creo que ya es el mejor momento, el momento perfecto para que tenga una invitada enfermera. ¿Y qué Y dijiste? Ya sé a quién le voy a preguntar. sí, dije, no, ya tengo el as bajo la manga, ¿no? Muy Y bien. Oye, es sí, que mira, hablar de enfermería, ¿yo qué te puedo decir? Soy una enfermera que tiene más de 30 años en la profesión. Soy muy orgullosa de ser enfermera. La verdad no me veo haciendo otra cosa en mi vida. Es algo que hago con mucho gusto. Ha sido una trayectoria en la cual he vivido de todo porque empecé en 1984 en Monterrey, Nuevo León, en la Facultad de Enfermería. Estuve por allá en aquellos años. Y la verdad es de que desde ese tiempo hasta acá te puedo decir que cada etapa, cada proceso que he vivido como enfermera, lo agradezco, porque yo he aprendido mucho, más que de los libros, más que de la misma profesión en sí, he aprendido mucho de los pacientes. Yo respeto mucho la profesión de enfermería. Tengo aproximadamente en agosto de 1989, 6 meses antes de que empezara la pandemia, yo me jubilé de una institución pública, terminé mis años como enfermera y bueno, me jubilé joven, entre comillas, y cuando empezó lo de la pandemia decía, chin, ¿por qué no me tocó? Yo quería trabajar y quería hacer muchas cosas, pero creo que las cosas pasan por algo. Y te comento desde 1984 que empecé a ser enfermera, pues he visto de todo, he tenido experiencias muy bonitas, sí hemos tenido experiencias como las que tú comentas de paranormal. Tú sabes que los hospitales son un recoveco. Todos los hospitales guardan una historia, dirían en mi rancho y en mi pueblo, de la planchada, ¿no? Pero fíjate que hay algo más importante que eso. El estar con pacientes en una fase terminal, yo siento que es una bendición para una enfermera, porque los acompaña. La profesión de enfermería es tan versátil, tiene tantos matices, que estamos al inicio de la vida y al final. sí. Entonces, pues sí, ha habido muchas cosas, algunas se han marcado mi vida como profesional, pero te puedo decir que no me arrepiento de ninguna experiencia de haberla vivido como tal y estoy muy agradecida de ser enfermera y sigo trabajando para enfermería todavía porque creo que la enfermera vale mucho, la Ujú. enfermera siempre tiene que dar algo que dar siempre. En cada programa de salud tú vas a encontrar una enfermera, Sí. siempre. Y la enfermera tiene más del 50% de participación en donde tú gustes y mandes.
Por eso por ahí dicen que somos la columna vertebral de la salud. Ujú. Si tú vas a un hospital, la primera que te recibe es una enfermera. Ujú. Es la que te checa los signos vitales antes de decirle al médico, el paciente tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Ujú. Cuando pasas a piso, a hospitalización, la que te recibe también es una enfermera. Te entrega una enfermera con otra enfermera. Y el proceso de hospitalización que pasa, el 80% es atención de enfermería. Sí. Sí, sí, es que creo que muchas veces, al menos lo he visto, y a mí no me tocó trabajar en hospital, pero sí he hecho mis prácticas en hospital. O sea, aquí creo que es un poco diferente en México, que a México, perdón, porque aquí tienes como que tipo de niveles de enfermeros. O sea, tienes el LVN, que es el enfermero con certificación de enfermería, o sea, es vocacional. Entonces, es como que el primer nivel y luego sigue el enfermero registrado y luego sigue otros y así se van. Entonces, a los enfermeros registrados son los que suelen contratar en los hospitales. También algunos LVNs, como se le llama, pero el pago es muy, muy, muy bajo, o sea, es muy, muy malo. Entonces, pero tuve la fortuna de estar haciendo mis prácticas en hospitales y ahí pues sí aprendes mucho y te vas dando cuenta de cómo son las cosas, como un enfermero es el ojo del doctor. O sea, muchas cosas que el doctor a veces se le pasan el enfermero de que, oye, mira, pero esto pasó y esto y esto. Incluso he visto que hay enfermeros que corrigen a los doctores de que no, es que esto no tiene. O sea, ¿por qué tiene esto? O sea, si esto y esto. O sea, yo conozco al paciente. Tú nada más vienes una vez al día. O sea, es como que, ¿cómo? Entonces, pero sí es algo muy importante, ¿no? Que más que sea la espina, ¿no? Lo de enfermería, es también un trabajo en equipo. O sea, que todos Sí. van de la mano y es muy importantísimo. Y antes de continuar con esto de enfermería, quisiera darme unos pasos hacia atrás y quería preguntarte cómo fueron tus inicios, por qué decidiste entrar a la carrera de enfermería, cómo fue el proceso, todas esas cosas que son importantes, que en realidad pues fueron fundamentales para tú tomar la decisión tan maravillosa en tu vida. Mira, hay muchas personas importantes, escritoras, teóricas, por ejemplo, Florencia Nightingale, que fue nuestra precursora de la enfermería moderna, Ujú. que precisamente en el 2020 fue el bicentenario de esta gran mujer que nos enseñó el camino, nos aperturó a la enfermera profesional. A ella le llegó la inspiración y un día dijo, yo voy a ser enfermera. ¿Por qué? Porque ella empezó a estar cuidando a personas enfermas, empezó en una época en donde pues no había escuelas de enfermería y sin embargo ella fue la que aperturó, digamos que se inspiró o algún día, no sé, encontró su vocación realizando actividades ayudando a las personas. Eh, en mi caso, estudiar enfermería, siempre quise serlo porque viví una experiencia con una de mis hermanas hace muchísimos años, hace como 28 años aproximadamente. Tenía una hermana que estaba enferma, ella tenía un linfoma de Hodgkin, fue su diagnóstico médico. Ella estuvo mucho tiempo entrando y saliendo a hospitales. Eh, y en ese lapso yo estaba ya por decidirme qué era lo que quería estudiar. Y bueno, pues siempre el ver un hospital, ¿verdad? Dices, ¿cómo es este proceso? El ver tantos enfermos,
el ver la cantidad de personas que necesitan una atención diferente, porque tú acabas de tocar un punto también muy importante, y ahorita más adelante, si quieres, lo abordamos. Aquí en México, la enfermería está por categorías, inclusive tenemos una norma oficial mexicana. Entonces, yo creo que por eso me decidí a ser enfermera, porque yo tenía una persona enferma en casa. Y desafortunadamente mi hermana falleció por una leucemia. Al final de su vida, pues sufrimos todos. Y fue como que, pues quiero ayudar, ¿no? A las demás personas. A lo mejor a ella no la pude ayudar, pero es bonito servir al ser humano y de verdad tocas fibras muy fuertes siendo enfermera. Cuando tú estás en un área hospitalaria, muchos pacientes se acercan contigo y te das cuenta que muchas de las enfermedades que tienen son psicosomáticas. Es decir, a veces el paciente va y lo abandona en el hospital. Y te comparto una experiencia muy chistosa que tuvimos, porque en diciembre sobre todo, yo me daba cuenta que teníamos muchos pacientes geriátricos. Geriátrico significa pacientes de más de 60 años en el hospital, y luego decían, ay, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? Pero un día me tocó recibir a un paciente adulto mayor que venía con su hija y que estaban solicitando la consulta, y bueno, los pasamos, yo estaba con el doctor asistiéndolo. Y entonces le dice la hija al doctor, oiga, doctor, es que vengo a que mi paciente se ingrese, porque es un paciente que tiene una dificultad respiratoria y pues batallamos mucho en estas épocas. Hace mucho frío y pues no queremos que se nos complique en casa, y allá no tenemos cómo atender. Y entonces el señor le decía insistentemente a su hija, porque era su hija, no, yo me voy a portar bien, mira, me voy a tomarme mi medicamento, me voy a cubrir perfecto, no me va a pasar nada. Y la hija así como que, no, te tienes que quedar ingresado. Y entonces el doctor, pues viendo la insistencia del señor de decir, bueno, pues me quiero ir a mi casa, no me quiero ingresar, le dice, bueno, ¿qué le parece si le damos un tratamiento a su papá para que pues se vaya a su casa y disfrute esas fiestas de Navidad? Porque pues estábamos en diciembre. Entonces la hija muy seria le dice, muy bien, doctor, si usted piensa que a mi papá no le va a pasar nada en casa, yo me lo llevo, pero si le llega a pasar algo, pues va a ser su responsabilidad, ¿verdad? Porque me lo está mandando a casa. Y me dice el doctor, por favor, tráigale una bata al paciente para que se ingrese a hospital. Y ándale, que el abuelito se quedó con nosotros. Wow. Pero él era una persona, digo, todos los días ir al hospital, no puedes dejar de convivir con ellos, de conocerlos. Y él era un paciente y fue a llegar a ser un paciente que nos ayudaba a nosotras mismas, porque él estaba bien, entre comillas, estaba consciente, caminaba, todo. Y por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba en el turno de la tarde, y cuando nosotros llegamos, las enfermeras, a un hospital, siempre hacemos como que un enlace de turno para que la enfermera del otro turno nos diga los pendientes, nos presente a sus pacientes y nosotros darle una continuidad. Bueno, pues este abuelito siempre estaba con nosotros y nos ayudaba. Oye, no encuentro tal tripié, ¿dónde está? El tripié es donde se ponen los sueros. Y él nos decía, se lo llevaron para allá. Sí, es que un paciente se les puso, allá está, nos ayudaba el señor. Bueno, que ya era parte de nuestra familia porque él siempre estaba. O por ejemplo, había personas que no querían comer por X situación. Oye, la charola del paciente, así a veces nos
nos comunicamos, pero la dieta del paciente estaba intacta, el paciente no comía. Hoy este paciente no comió. Y el señor nos contestaba, no, es que dice que está triste, que no quiere comer. Entonces, era una persona tan linda y se quedó todo el mes de diciembre con nosotros. Ustedes saben que es una enfermera, y tú también lo sabes, 31, primero de enero, días festivos, pues ahí estamos, ¿no? Ujú. Pues pasó diciembre y enero y el señor ahí con nosotros. Realmente no tenía una medicación estricta, el paciente siempre estuvo muy bien, pero era un paciente que llegamos a querer mucho. Y ya cuando lo dieron de alta, ya cuando fueron por él, ya casi iba a ser el día de la Candelaria, ¿verdad? Entonces, es, sí nos pusimos tristes, pero era una persona encantadora, los pacientes. Aprendemos mucho de ellos, nos dan mucho cariño. Inclusive yo estuve mucho tiempo en el área de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. Son pacientes que tienen enfermedades renales crónicas degenerativas. Y estaba yo en las terapias extracorpóreas, estaba con ellos. Entonces también los conocíamos mucho. Y eran maravillosos los pacientes. Siempre llegaban con una sonrisa. Y son pacientes que iban a su tratamiento 1 o 3 veces por semana. Y entonces el trabajo de una enfermera es la promoción de la salud siempre. Es decir, siempre estamos capacitando a los pacientes para que se autocuiden en su casa. Qué es lo que deben de comer, cómo se deben de cuidar, qué ejercicios pueden hacer, cuáles no, eh, si tienen alguna duda con fármacos. Y bueno, en el caso de los pacientes renales, te voy a decir que ellos los capacitábamos y ellos se dializaban en su casa, que era una manera de protegerlos Ujú. para que no estuvieran en un área hospitalaria y evitar las infecciones nosocomiales, porque finalmente en un hospital pues, hay Sí. bacterias, muchos pacientes, y entonces qué mejor que el paciente se quedaba en casa, hacía su tratamiento y ya nada más iba a hospitalización para su medicamento o para su consulta. Entonces, también son pacientes de los cuales aprendes mucho. Encontrábamos pacientes que eran escritores, poetas, nos contaban sus historias. Yo me acuerdo que había pacientes, ya adultos mayores, que en lo que le dabas de comer, porque pues no podían comer por sí solos, nos platicaban de la revolución, nos decían, no, cuando era Pancho Villa y mi mamá me escondía en una noria porque luego venían los revolucionarios y me querían robar, y si yo era una niña, y cosas así muy, muy bonitas en las cuales respetamos mucho a los pacientes en este caso. Pero al pasar los años también nos dimos cuenta que tenemos que hacer mucho por enfermería, porque nuestra profesión necesita un reconocimiento, y no ese reconocimiento malentendido de, sí te conozco, eres una enfermera porque traes coffee, sino el trabajo que realiza una enfermera. No todos tienen claro qué es una enfermera. Si tú le preguntas a una persona qué es una enfermera, guardará minutos de silencio, ¿sí o no? Ujú. ¿Por Sí. qué? Porque dices, pues es la que está con el doctor, Ujú. es la que pone inyecciones, Sí, la que te da medicina, ¿no? la que te da el medicamento, la que te pone un vendaje, Ujú. ¿verdad? Sí. Y no, y sí. Tenemos, dependiendo de tu plan de estudios, de lo que tú estudies como enfermera técnica, como enfermera en licenciatura en enfermería, que ahorita es una profesionalización que debemos de difundir. Aquí en México tenemos enfermeras especialistas, tenemos enfermeras que están en el área de quirófano, enfermeras especialistas en el área de cuidados intensivos adultos, enfermeras especialistas en el área de neonatología.
enfermeras especialistas en geriatría, en gerontología, en administración, en promoción a la salud. También hay maestrías y doctorados. Pero, ¿qué implica el ser especialista? Mayor responsabilidad. Entonces, de verdad que hablar de enfermería es, bueno, es un tema que me apasiona y me gusta mucho. De hecho, nunca dejé de estudiar. Mucha gente me decía, ¿para qué estudias? Estudies, ya te vas a jubilar. No, ya, eso ya no es para ti. Yo, bueno, quiero seguir estudiando. Oye, si muchas veces estudiando no entiendes las cosas, imagínate si no estudiaras, ¿no? Ujú. Y en enfermería no todo está dicho. Fíjate, desde, te estoy, te estoy diciendo que en el 2020 se cumplieron 200 años de una mujer que luchó mucho por nuestra profesión y todavía no entendemos lo que es enfermería, Ujú. ¿no? Sí. Y una enfermera no nada más es mujer. Ahí es otro punto importante. Y aquí estamos dos ejemplos claros de que hay un enfermero y una enfermera, Ujú. Sí, ¿verdad? sí, y es muy interesante y porque, o sea, también es, no sé, siento que muchas veces también al enfermero, o sea, al varón, como que lo hacen un poco hacia un lado, lo he visto y se entiende, pero muchas veces, por ejemplo, yo que he estado en hospital, que he visto, que he estado en las rotaciones, bueno, hace como 6 años, no me acuerdo cuántos años, ya tengo como 5 o 6 de enfermero, no me acuerdo. Ajá. Y me acuerdo que si querías atender a una mujer era de que, no, es que eres hombre. Y anda, salte. Y es como que, bueno, pues, o sea, se respeta, ¿verdad? Pero a nosotros nos enseñan que, ¿sabes qué? Pues sí, vas a ver mujeres y es de que, pues, es profesionalismo, siempre. No hablarle de una manera inapropiada. Es un ser humano y tienes que ayudarlo a que esté, pues a que salga del hospital. Es en realidad, o sea, a darle las necesidades que necesita, o sea, no sé si ocupa pues alguna curación, no sé, hasta en lo psicológico, o sea, también, porque no nada más el enfermero se enfoca solamente en el paciente, sino que también va los familiares y tienes que eh, pues de cierta manera ayudarlos psicológicamente a la familia, de que, oye, pues es que mi hijo está muy enfermo, pues tratar de dar las palabras adecuadas para que la familia entienda lo que está pasando. Entonces, no nada más es como mencionas, no nada más es el rol de que, pues cúralo y ya, ¿no? O sea, es más que eso, tienes que afrontar más cosas, más situaciones, más responsabilidad, todavía falta la documentación, o sea, seguir reglas. Entonces, sí es un caos, entre comillas, pero vale la pena porque cuando sale la persona que está ya estable y te dice, ¿sabes qué? Pues muchas gracias porque por ti, pues me ayudaste a sentirme mejor. Entonces, creo que esa es una recompensa que vale mucho la pena. O sea, tanto desvelas, pues especialmente los que trabajan de noche, que es de que sabes que no te quedes dormido. O bueno, al menos acá en Estados Unidos es de que si te quedas dormido es probablemente que te van a hacer algo con tu licencia. Te pueden hasta quitar la Sí. licencia si te quedas dormido. Entonces, sí es un trabajo que obviamente es de seguir, pues tratarlos lo más ético posible, aunque a veces sí tienes que salirte del libro, ¿no? De lo que pediste en el libro para hacer las cosas como deben de hacerse o improvisar para el bienestar del paciente, porque no nada más es 100% sigue las reglas o sigue estos procedimientos así al pie de la letra, porque a veces no se puede. A veces, por ejemplo, cuando trabajas en casa de pacientes, aquí se ve mucho el home health, que vas a casa Ajá. de un paciente y lo cuidas y le das sus tratamientos, procedimientos, medicamentos, bla, bla. Entonces, te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a limpiar la traqueostomía. O sea, aquí no es un lugar estéril. O sea, tienes que
obviamente sí usar la técnica más limpia que se pueda, pero no es algo estéril. O sea, entonces Sí, ya vas adaptándote a la situación, al paciente y al lugar donde estás. Y mencionabas algo antes de continuar sobre los pacientes que dejan, o sea, los geriátricos, ¿no? Los que, eh, te digo porque yo trabajé varios meses en asilos y me daba mucha tristeza que yo iba, entonces era de, pues llegaba 8 horas corridas en la noche, trabajar y tenía que ver a 62 pacientes. O sea, no estoy exagerando, tenía dos pisos o dos pasillos y esos dos pasillos era 31 y 31. O sea, 62 pacientes en una noche. Y me acuerdo que llegaba y trataba de hacer todo lo que podía, lo más rápido y pues todo a su tiempo, ¿verdad? Porque tienes que darles los medicamentos a ciertos tiempos y sacar signos vitales, bla, bla. Y me acuerdo, o sea, me río, pero ahorita, en este momento me río, pero no es una risa de que era gracioso, o sea, es una, una risa como que de decepción, de tristeza, o sea, porque me acuerdo que llegué una vez y me habla una asistente, ¿no? Del enfermero, oye, pues es que te habla la paciente tal y tal. Y ya voy y me dice, entro. Y le digo, ah, pues su medicina para la tos, que es una medicina que se le daba cuando lo ocupara la paciente. Ah, sí, 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 mijo, muchas gracias. Y me dice esto, y eso se me va a quedar marcado toda mi vida de los dos lados, bueno y malo, porque me dijo, yo estaba ajá. pidiendo por ti que vinieras este día porque tú no te olvidas de que estoy aquí. Eso fue como que algo bien que me alegró porque vio mi trabajo, pero también me dio muchas tristezas porque dije, o sea, a esta señora la están ignorando. O sea, no se debe de ignorar a una paciente. Veía tantos pacientes que llegaban sus familiares y hay otros que lo dejaban ahí, o sea, como si fuera, no sé, es como que no, o sea, tienes que compartir tiempo con tus seres queridos, o sea, es tu papá o es tu mamá, o sea, no sé. Y nosotros los enfermeros, aparte de dar los medicamentos, de hacer los tratamientos, los procedimientos, documentar, de hablar con pacientes, también era, o de hablar con familiares, también era convivir con los pacientes y hacerlos sentir que estaban en casa, de que estaban pues en buenas manos y que eran queridos, porque pues sí los queríamos o sí los queremos. Entonces sí es algo que trae sus ventajas, pero a la vez sí como que te pega en la empatía, ¿no? De como que, o sea, este paciente está solo, no sé, es algo que tienes que Es tener que mucho en cuenta. sabes que, Javi, hay mucho desconocimiento, insisto, hasta de las mismas personas, digamos, las administraciones o las personas que están, que estamos a su cargo, porque durante muchos años, precisamente esa ha sido la lucha y ese es el reconocimiento del que yo te hablaba, porque una enfermera no es una cuidadora solamente. Una enfermera tiene un método científico y es profesional. Ujú. Una enfermera tiene digamos que la habilidad y la destreza de que al estar con un paciente le puede realizar un diagnóstico de enfermería, porque hay diagnósticos Ujú. de enfermería, no solamente los diagnósticos médicos. Y la enfermera trabaja con el equipo interdisciplinario. La enfermera tiene que estar en contacto con el de nutrición porque, a ver, el paciente no comió, nuestro paciente, don Juan Pérez Domínguez, no comió. ¿Por qué no comió? Porque es una persona de 60 años y le faltan sus molares. Entonces, ¿sabes qué? Tráele una papilla, por favor. O tengo que
tener una, digamos que una conexión también con el de rayos X. ¿Por qué? Porque mi paciente necesita una placa de tórax y a lo mejor esa placa o esos rayos X o esa tomografía o ese ultrasonido necesita una preparación especial del paciente para que pueda ser sometido al procedimiento. O sea, la enfermera, eso es lo que hace. Y muchas cosas más. No solamente aplica medicamentos, no solamente cambia una cama, no solamente lo ayuda a que vaya a la regadera o haga sus necesidades, no. La enfermera tiene un quehacer mucho más profesional porque identifica, realiza y ejecuta acciones en beneficio de cada uno de los pacientes. Y cuando te digo cada uno de los pacientes, ahí es en donde entra lo que tú dices, oye, 60 pacientes en el turno nocturno. Y entonces, si nos ponemos a pensar nosotros como enfermeros, cuando llegamos y te dicen, oye, te toca de la 201 a la 350, ay, espérame. O sea, no nada más los voy a ver, los voy a atender y cada paciente necesita un tiempo, porque todos los pacientes son diferentes. No importa que tú tengas 5 pacientes con un diagnóstico médico de diabetes mellitus, no importa. La actividad y la intervención de enfermería no va a ser la misma, porque cada paciente es individual. Y por ahí algunos autores dicen que la razón de ser de una enfermera es nuestro paciente, pero también el cuidado. Por eso queremos ser líderes transformacionales en el cuidado de salud. Necesitamos investigar, necesitamos tener protocolos de investigación en revistas reconocidas en donde la enfermera, digamos que justifique precisamente eso. Oye, es que tengo, ¿cuántos pacientes tengo? ¿Puedo tener 15? ¿Puedo tener 20? Ah, bueno, voy a hacer un estudio, a ver cuántos pacientes atendí bien y cuántos pacientes atendí mal en 12 horas o en 8 horas o en 6 horas, que es mi turno, ¿no? Pero también muchas veces, como en todas partes, porque va a haber personas que me digan, oiga, sí, pero me tocó una enfermera que cuando me puso la inyección me dejó paralizada mi pierna, porque me la puso con coraje, un ejemplo, ¿verdad? Porque luego dicen que tienen las manos pesadas, ¿no? No, no todas, es como en las mejores familias, pero te aseguro que hay enfermeras y enfermeros que son muy buenos, que son muy comprometidos, que han tenido experiencias, que han traspasado tanto, que deja tú que te diga el paciente, muchas gracias señorita por joven, por lo que me ayudó. Se siente bonito, pero creo que lo más bonito que puede sentir una enfermera es haber realizado tu trabajo bien, como debe de ser, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la enfermera trabaja bajo estrés. ¿Cuántos pacientes me tocan? Luego no tengo medicamentos suficientes, luego no tengo toda la ropa que necesito para cambiar a mis pacientes, luego no tengo a mi cargo auxiliares de enfermería, que esa es otra categoría con la que trabaja. Oye, no hay camillero. Ándale, ¿cómo vas a movilizar a los pacientes? Si te tocó un compañero, varón, enfermero, que te eche la mano y ya le hiciste. Y si no, ahí tienes a la enfermera después con sus lumbalgias o incapacitada porque tuvo lesión en su columna. Entonces, de verdad que la enfermera tiene muchas actividades que muchos desconocen. Es más, no saben que la enfermera es la única que tiene una norma oficial mexicana. En México es la 019 y habla de la práctica de enfermería. Y ahí viene todo bien especificado. ¿Qué es un enfermero especialista? ¿Qué es un enfermero licenciado en enfermería? ¿Qué es un pasante de enfermería? ¿Qué son los ciclos clínicos? ¿Qué es una maestría? ¿Cuáles son las características que debes de tener? Y también algo más importante hablando de normas,
normas. La enfermera no trabaja así nada más, tendiendo camas y poniendo medicamentos. Tiene que saber de guías práctica clínica, que es la unificación de criterios para tratar a los pacientes en diversas patologías, o diferentes escenarios. Tenemos normas oficiales porque un hospital no funciona como si fuera una casa. Tienes que saber lo que es el RPBI, cuál es su norma. Tenemos norma para las infecciones nosocomiales, a ver, ¿para qué es la norma 022? ¿Para qué es la norma 024? ¿Para qué es la norma 089? ¿Para qué es la norma 004? ¿Para qué es la 001? Todo tiene normativa. ¿Qué significa normativa? Muchos desconocen que hasta un expediente tiene que ir organizado tal como lo indica una norma oficial mexicana. Y la enfermera sí lo tiene que tener. Entonces, es mucho trabajo el de nosotros, pero precisamente porque no han volteado a vernos, porque no nos reconocen como un profesional todavía. Hay muchas historias medias truculentas de que, ay, la enfermera, dijo por ahí, ¿verdad? Sería, ay, que una enfermera que andaba y que hizo esto. A ver, las ven de blanco y creen que son enfermeras, y no. Hay muchas que dicen son enfermeras, pero, perdón, estudiaron 2 meses de enfermería. Si a mí me preguntan, ¿cuántos años tienes? ¿O cuántos estudios tienes como enfermera? Yo te digo, estudié 3 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hice mi servicio social, después hice la licenciatura en enfermería, 1 año y medio, hice la especialidad, tengo una especialidad, las especialidades son alrededor de año y medio, después una maestría y tengo un doctorado en educación. Y vas a decir, ay, qué padre, tiene muchas estrellitas. No son para mí, es para poder desenvolverme y desempeñarme con los pacientes, con mis compañeros, con un área hospitalaria, saber cuál es la diferencia entre un escenario clínico y un escenario comunitario, saber por qué mi paciente de repente puede llegar enojado a una área hospitalaria, pues el paciente está enfermo, ¿verdad? El paciente no dice, ¿qué hago hoy? ¿Me voy de vacaciones? Ay, me voy al hospital para que me atiendan. Se siente mal, tiene dolor, ¿no crees? Sí. Y entonces, ¿sabes por qué te lo digo? Porque tú y yo somos enfermeros y porque los enfermeros casi siempre estamos más del 50% con el paciente y son con los que platicamos. Sí. ¿Sabes qué es lo que hace el paciente en un área hospitalaria? Observar. El paciente es nuestro mejor juez. El paciente sabe quién es la enfermera enojona, la enfermera que nomás llega y nos dice signos vitales, ponga el brazo y quién es la enfermera que viene con calma, buenos días, ¿cómo está? Aunque tenga mucha prisa, siempre tiene un segundo, un minuto para atender al paciente. Está el enfermero que nunca sabe nada porque le preguntas algo, pues nunca sabe nada, ¿verdad? Y en algunos de los casos, el enfermero varón es confundido con el médico, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿vino la enfermera? En toda la tarde no vino. ¿Cómo que no vino? Si ahí estaba Javi con usted en la tarde. ¿Qué no era doctor? ¿No? O sea, hay muchas cosas que nos pueden definir como enfermeras, pero te aseguro que el paciente sabe quién es una enfermera comprometida con su profesión y eso es lo que buscamos, una identificación profesional en nuestra carrera. No todos podemos ser enfermeros y esa es una parte muy importante. Yo les digo a los chicos, cuando yo los tenía como pasantes, me tocó ser responsable de los pasantes de servicio social.
y les decía, están a tiempo de decidir si quieren ser enfermeros. Porque el ser enfermeros a veces es sacrificado. ¿Cuántas veces tienes que estar 12 horas en un área hospitalaria? Ahorita con el COVID, ve todo lo que está pasando el personal de enfermería. Si antes llegabas, checabas y te integrabas a tu servicio, ahora es un ritual llegar a un hospital. Es llegar, desinfectarte, ponte el equipo de protección, no conoces a nadie, ya no hablas con nadie, estás con el paciente, te enfocas en el paciente, todos los procedimientos ahora son diferentes. O sea, hay que canalizarlos, hay que aplicarles medicamentos, hay que bañarlos, hay que hacer todo lo que hacíamos antes, pero ahora con una careta, con unos gogles, con unos guantes, completamente disfrazados. El trabajo de la enfermera se ha hecho más pesado, más difícil. Y entonces también nunca hay que olvidar que la enfermera está trabajando con miedo de contagiarse, está con miedo porque no sepa su profesión. Es un miedo normal. Las enfermeras y los enfermeros también somos personas normales, somos papás, somos mamás, somos abuelos, somos hijos, o sea, no somos extraterrestres que llegamos y no nos duele nada y yo aquí decido y no es cierto. Fíjate, no, sí, y fíjate que algo que me hace, que me resuena mucho y lo has comentado de diferente manera, pero muchas veces solemos estar con un paciente y como dices, el paciente no quiere estar en el hospital porque va a ir de vacaciones, o sea, tiene algún síntoma, dolor, lo que sea que tenga el paciente y muchas veces pasa que si hay algún, no sé, que le hice un diagnóstico que no le gustó al paciente, o sea, no sé, le está dando una noticia terrible y es como que el enfermero es el que la lleva. O si alguien se equivocó, si se equivocó una enfermera del turno pasado y viene este enfermero o enfermera acá bien alegre y de que, órale, tú eres el sacrificado. O si el doctor que vio que el enfermero hizo algo malo o tal vez se equivocó, no sé qué pasó, y es el que se la lleva también. O sea, y como que también muchas veces el enfermero también llega a sufrir y la gente puede decir de que no, pues para eso trabajan, pero no, pues realmente, o sea, también a veces, como lo mencionan, nosotros somos también seres humanos, tenemos papás, hijos, hermanos, hermanas, entonces somos seres humanos que nos equivocamos, también tratamos de hacer las cosas de la manera más correcta que se pueda, o sea, tratar de hacer los procedimientos como deben de ser, bueno, la mayoría, porque sí hay unas personas que desafortunadamente les mueve más el dinero y dicen, sabes que yo quiero ser enfermero porque ganan bien y por eso Ah, no, trabajan. Bueno, no, acá en Estados Unidos es... ahí es un error, Gaby, qué bueno que lo comentas, porque eso también se los he dicho. Si ustedes van a estudiar enfermería para hacerse millonarios, equivocación. Mira, es como la docencia. Yo ahorita, desde hace tiempo, estoy en la docencia, pues lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta la profesión, porque compartimos experiencias, pero precisamente esa es una falta de reconocimiento también, ¿sí? Sí. O sea, no, una enfermera como quiera. Insisto, no somos cuidadoras. Gestionamos el cuidado, pero no somos cuidadoras. Hacemos procedimientos mediante conocimiento, epistemología, bioética, ética, ¿sí? Para ser enfermera necesitas conocer teorías de enfermería, tienes que saber quién es Dorotea Oren, tienes que saber quién es Jane Watson, tienes que saber quién es Virginia Henderson, no nada más Florencia Nightingale, y tienes que saber qué fue lo que dijeron
Ujú. Para hacer una hoja de registros clínicos no nada más es poner tensión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, no. No va más que eso y es la cosa, al menos aquí en Estados Unidos, eh, para entrar a ciertas, no sé, digamos que a la licenciatura, pues vas con con la directora de esa, pues de la carrera y te vamos a hacer una entrevista, ¿por qué quieres ser enfermero? O sea, Sí, porque sí, o sea, aquí sí, en Estados Unidos sí se gana bien el enfermero. De hecho, tengo entendido que llegan a ganar, y esto no estoy exagerando, pero pues es invertir en muchas horas de tiempo extra, pero si llegan a ganar $100,000 al año. O sea, si eres el, creo, creo que ustedes trabajan 24 horas y descansan 48, algo no, así. no, aquí es más son turnos de 12 y creo que el máximo 16, pero Ah, ok. son al menos en los hospitales, como yo lo tenía entendido, eran esta semana trabajas 3 días y descansas 4 y la siguiente semana trabajas 4 y descansas 3, algo así más o menos. No sé muy bien de eso, pero te digo, hay diferentes tipos de enfermeros. También están los que trabajan en casas de pacientes, que esos suelen tener como que pues más tranquilidad porque pues nada más estás con los familiares del paciente y con tu paciente, obviamente. Y es de que, Bueno, lo que pasa, Javi, es que, ver, cuando llega un paciente a un hospital, apenas lo estás diagnosticando y tienes que hacer una serie de estudios para llegar a un diagnóstico. ujú, Cuando tú eres enfermero y que cuidas a un paciente en casa, pues sí está fácil porque ya sabes qué sí, diagnóstico tiene, ya tiene un ujú, tratamiento definido, ya sabes cuáles son los cuidados, pero no significa que sea menos responsabilidad, ah, claro. no. No, de hecho, hasta creo que puede ser hasta más, porque ya ahora es uno y uno, porque en el Sí, hospital tiene la facilidad de que sabes que le puedes hablar, tiene esta, no sé, le pasa algo al paciente, no, pues hablar a lo de respiración, hablar a esto, o si me explico, entonces tiene ya su grupo y es de que, bueno, pues todos ayudar. Tiene una convulsión, bueno, las personas de convulsión van, pum, o un paro cardíaco, ¿no? Code Blue o algo así, va la gente, el grupo que está encargado de eso específicamente. Entonces, sí, cuando ya estás en casa de un paciente, tienes ventajas obviamente y desventajas. Ventaja, pues sueles ganar más, te pagan un poco más, pero es un paciente y tratas de que no caiga al hospital, porque pues pues obviamente no queremos que el paciente esté mal, queremos que el paciente esté estable, pero son pacientes más que tienen traqueostomía, que tienen convulsiones, que tienen G-tube, que tienen ventilador, o sea, que son más críticos. Entonces sí está, como dice, está la balanza siempre, pero y sí, aparte le inviertes más, Javi, porque ujú, si estás en un área particular, tienes que tener una certificación, por ejemplo, de RCP sí, para saber qué hacer, porque no es lo mismo estar en un hospital y decimos código rojo, y un código rojo es cuando el paciente está en un paro cardio cerebropulmonar, y ujú, entonces todos corren y traes el carro rojo y ya sabe todo el equipo, pero cuando estás tú solo, sí, ahí la cosa de entonces tú solito y denle hasta que llegue la ambulancia. Sí, sí, pero tú, como enfermero, ujú, antes de que llegue la ambulancia, tú ya hiciste una serie de actividades con el paciente, claro. ¿no? Entonces, Sí, yo creo que el enfermero, tanto de campo como de hospital, tiene un valor profesional que debe de reconocerse y ujú, la manera en que se puede reconocer es precisamente, valga la redundancia, reconocer ese trabajo que hace. ujú, Muchos de nosotros estudiamos sin que nos patrocinara nadie. Yo estudiaba y trabajaba, sí, ¿sí? Qué bueno que ahorita hay más becas, que den más becas. ujú, Cuando que yo quería ir a un congreso, que tuve la oportunidad de ir a varios congresos, era por tus medios y como tú pudieras. Y la enfermera tiene que interactuar.
Ahorita ya hay muchas facilidades, ahorita con lo del internet, ahorita con lo de la pandemia, pues están las aulas virtuales, están las apps, está una serie de tecnología que te puede acercar mucho a enfermeras de otros países. Sin embargo, perdimos, creo yo, algo muy importante, que es esa cercanía de Ujú. unos y otros. Es Sí. más, ¿cómo haces una exploración física ahorita? ¿Cómo valoras a un paciente ahorita? Ujú. ¿No? Sí. Imagínate, vas a utilizar un estetoscopio para auscultar campos pulmonares. ¿Qué vas a hacer después de eso? Y desinfectarlo y luego que el paciente y luego que no sé qué. O sea, es un trabajo arduo, pero es un trabajo bien hecho. Ujú. ¿Qué dice el médico? Deme la cifra tensional del paciente. La enfermera tiene que ponerse bien abusada y dar la cifra tensional correcta, porque si se llega a equivocar y el paciente le da un antihipertensivo por equivocación, ¿quién la va a llevar? El Sí. paciente. Sí. Entonces, todas esa serie de cosas nos hacen diferente, también nos hacen estudiar más, porque en medicina y en enfermería nunca dejas de estudiar. Siempre hay algo nuevo por hacer. Ve ahorita cómo nos trae la vacuna del coronavirus. Que si Ujú. una, que si la otra, que si la se complicó, que no, que a qué, pero a ver, ¿y qué hacen los científicos? Están con los protocolos a mil. Para hacer una vacuna, muchos desconocen todo el procedimiento que se realiza. Y ahí el reconocimiento para nuestros médicos, porque también tenemos médicos que son celebridades, han invertido también mucho tiempo en la investigación. ¿Cuánto te gusta que un investigador le invierta de su tiempo Ujú. a descubrir algo, una vacuna? Es más, una cirugía, a veces los médicos se tardan hasta 10 horas en una cirugía, Sí. ¿no? Y el Ujú. día tiene 24 horas, tú nada más das de cuenta, y a qué horas va la familia, y a qué horas, o sea, Sí. realmente es una profesión tal vez que tenga sus, como todas las profesiones, tiene sus altas, tiene sus bajas, pero creo que la identificación profesional y el amor a la vocación es lo más importante Ujú. para poder Sí. elegir una carrera de las ciencias de la salud. Sí, eso es lo que yo creo, ¿no? Y que pienso que se debe de hacer. O sea, si te gusta, pues dale. Y creo que recomendaría, ¿no? A las personas que hagan servicio comunitario, ¿no? En hospitales. Bueno, pues tal vez cuando pase la pandemia, pero que vean primero en lo que se quieren meter, porque pues obviamente está en la vida de las personas y si vas a hacerlo por cuestiones que por dinero, pues mejoras otras cosas. Hay muchas maneras que no involucran vidas humanas. O sea, lastimar a vidas humanas o algo que el hecho de que vas a trabajar y tienes una sonrisa, creo que estás en lo correcto, en el lugar correcto, ¿no? Pero si vas a un lugar de que ay, otra vez vengo a trabajar y esto es, ¿qué calidad le vas a dar al paciente? Pues Así. es la enfermera que no le gusta ser enfermera. Uy, no, es Ujú. lunes, apenas es mi primer día. Sufre en la enfermería, Ujú. ¿no? Sí. Pero cuántas enfermeras han ido a trabajar cuando tienen a sus hijos enfermos, cuando tienen un problema personal y tienen que sonreír porque no hay de otra, Ujú. ¿no? Sí. Cuando pierdes a alguien, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos amigos hemos perdido en el camino? ¿Cuántas Sí. personas que conocimos? Y tienes que seguir trabajando. Y entonces ves que todos están trabajando, trabajando, pero también estás viendo compañeros que ya no están, que ya no están, que ya no están. Eso te afecta emocionalmente, porque eres un ser humano, porque es tu compañero. A lo mejor no eran los grandes amigos, pero era tu compañero de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eh, el ser enfermera también te como que te genera, o no sé cómo explicarlo,
te vuelve como algo sensible. Ahorita que estabas hablando de todas esas historias que se escuchan en el hospital, mira que sí son, pero yo quiero compartirte mi punto de vista de ese tipo de temas, pero diferente, es decir, sí pasan cosas. Pero ¿sabes qué es lo que? Bueno, te lo voy a comentar y ya tú me dirás. Ok. Nosotros hemos visto, y digo nosotros porque somos un equipo de trabajo, yo casi siempre trabajé en las terapias intensivas, siempre estuve en las áreas críticas, por alguna extraña razón siempre estuve en las urgencias y, y bueno, de formación tengo la especialidad de terapia intensiva. Yo observé muchas veces que teníamos pacientes muy delicados, pacientes que no solamente tenían un soporte ventilatorio, sino que tenían todos los medicamentos que los ayudaban a vivir, ¿sí? Pero no se iban. Y decías tú, bueno, el paciente ya se le hizo todo lo humanamente posible y el paciente todavía, su corazón sigue latiendo. Entonces nosotros, por ética, por código de enfermería, por lo que tú quieras, el objetivo de nosotros es preservar la vida del paciente hasta donde se puede, ¿verdad? Sí. Y en algunas ocasiones yo me he dado cuenta que ellos, a pesar de que estaban en esa situación tan crítica y que aparentemente estaban inconscientes, que después me di cuenta que un paciente, lo último que pierde es el oído, esperaban a alguien. O sea, esperaban a alguien en el aspecto de que estaban mal, iban familiares a verlos y nada, y de repente yo me acercaba y pues te dabas cuenta, ¿no? De que a lo mejor, si era una señora, porque sí nos pasó de una señora, iban los hijos, pero le faltaba un hijo. Ese hijo se había ido no sé a dónde, no sé a qué, porque tampoco anduve ahí de preguntona, pero sabía que había un hijo que no había ido a visitar a esa paciente. Y la señora estaba muy mal, muy mal. Y tal vez dirías casualidad, no lo sé, pero siempre le decía yo a los familiares, háblele a su paciente, no le tenga miedo. Sé que es muy difícil ver a su paciente lleno de tubos, de sondas, a lo mejor lo ve diferente, a lo mejor lo ve más gordito, no sé. Pero él lo escucha, tranquilice, dígale que ahí están, ¿verdad? Que no pueden estar todo el tiempo. Y curiosamente uno de esa familia me dice, es que a lo mejor está esperando a mi hermano, dice que hace como 2 años que no sabe nada de él, y pues a lo mejor no sabe ni que se enfermó mi mamá. Y bueno, nosotros sugerimos que pues lo buscaran, ¿verdad? Y le avisaran. Y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, encontraron a su hijo, fue a verlo. ¿Qué te gustan? 2 minutos, 5 minutos, lo que se haya quedado el chico. Y la señora se fue. Wow. Así. Esos son los fantasmas de los que yo te puedo hablar, ¿no? Pero mira lo que es la vida. Sí. Mira lo que es el ser humano. Y tú te vuelves sensible en esas cosas y entiendes también, porque ve el trabajo de la enfermera, entender a un paciente que no puede hablar, que está con un tubito en la boca, que no puede decirte nada, que tienes que, por ejemplo, emplear una técnica de que, oiga, me escucha, apriete los ojos. Si me aprieta los ojos una vez es sí, si los aprieta 2 veces es no. Y como que teníamos un diálogo con el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente tiene que estar sedado, pero no en coma, ¿me explico?
Sí, Entonces, hay pacientes que precisamente por tener un soporte ventilatorio, escuchaban, tenían, digamos que, reacciones al hablar. Y ahí es en donde nosotros, por ejemplo, siempre nos enseñaron a que van a cambiar un paciente, van a bañarlo, hay que avisarle al paciente, aunque esté dormido, aunque no les conteste, porque eso es una manera de respetar también a los pacientes. claro. Entonces, pues ese tipo de cosas eran las que comúnmente se veían, ¿eh? Y lo aprendimos de los mismos pacientes. Y esa es una manera también de ayudarlos, ¿no crees? Sí, para dejarlos que descansen en paz, ¿no? Y especialmente que si querían ver a una persona que era muy importante para ellos, como que les da esa fortaleza o todavía, aunque estén muy débiles y que están luchando con, vaya, con el descanso para ver a esa familia, a ese familiar por Escuchar, última vez. Sí, escucharlos. por última vez, está muy, Porque, muy digo, fuerte. nunca he sentido, por ejemplo, esa vez, de verdad te lo digo, yo sentía que se me erizaron los vellitos de los brazos, ¿eh? Y yo dije, o sea, ¿cómo te explicas esas cosas? ¿No? Sí, Es algo muy fuerte, pero pasa. Y estoy segura que muchas de mis compañeras han de tener historias como esas, iguales, o no sé, más diferentes, pero sí pasa. Sí, fíjate como que, no, somos seres humanos, tenemos alma, claro. oye, como que no. Hasta en las áreas de pediatría, por ejemplo, que yo no soy pediatra ni porque nunca estudié pediatría por eso, porque no sé, no me gusta mucho canalizar a los bebés y así. Pero en las noches, en las guardias, se oían risas de niños. Y No, decía, eso sí está como... híjole, o sea, si los niños están dormidos, ¿por qué se oyen risas? Se oían risas de niños. Bueno, ahorita que ya entraste al tema de pediatría, y fíjate que yo llegué a trabajar en varias agencias donde yo iba a casa de pacientes. Ese fue como que mi despegue de enfermero, o sea, trabajar de manera individual con un paciente. Y me acuerdo, pues siempre fueron de pediatría, ¿no? ¿Por qué? La vida me llevó ahí. No sé por qué. Y pues está bonito, bueno, yéndome un poco fuera de contexto, está bonito porque pues tienes ese lazo ya, esa conexión ya con la familia, ya te ven de que vas casi los mismos días y de que, ¿cómo estás, Javier? Ay, ¿qué estoy? No sé, ¿qué dice la novia? ¿Cómo están tus papás? O sea, ya te están preguntando de tu vida, es como que no, pues bien. Bueno, y me acuerdo que fui a una casa y, y estaba, no me acuerdo, quizás porque les mencioné que había publicado un libro o que iba a publicar un libro de terror, no me acuerdo que les había comentado a la familia, a la mamá del paciente. Y me acuerdo que me dice, no, pues fíjate que aquí pasan cosas bien extrañas. Y sí, en la casa, y es como, y era una casa de 2 pisos, y yo como que, ay, ok, venga señora, cuéntame entonces. Sí, no, pues yo soy muy curioso para todo eso. Y, y me dice, em, porque el niño era un niño estable, o sea, era un niño que caminaba, hablaba súper bien, pero tuvo un accidente, entonces pues ya tenía que, después, a base de ese accidente, ponerle traqueostomía, G-tube, y pues ya no podía ni hablar, y entonces tuvo muchas complicaciones, pero el paciente había muerto y, y no sé cuánto tiempo y luego revivió. O sea, sí fue lo que pasó. Entonces, cuando me enseña un video, me dice, fíjate, tengo un video. Como que un video, bueno, pues a ver. Y se ve claramente, yo lo estoy viendo, donde está la puerta entreabierta. Y cuando el niño se empieza a alterar, que empieza a gritar de que, o está enojado o llorando, la pieza empieza así como que a moverse. Y es como, o sea, y no es algo que me estoy inventando porque yo lo vi, o sea, lo vi en un teléfono y está así, pa, 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 pa.
y luego como que se quemaba el niño y nada más la puerta se cerraba sola. ¡Pah! Pero sí como con fuerza, como si la empujaras. Y es de que, pues, o sea, dices, no, pues ¿sabes cómo hay luz en los, que viene del techo o así? Perdón, hay aire o algo, no había nada. O sea, decía yo, mira, es más, vamos al cuarto y ahí pues me tienes y pues tócale y pues no hay luz, o sea, perdón, no hay viento, o sea, ¿de dónde se mueve la puerta de esa manera? O se abría, ¡pah! O se escuchaba que tocaban y abrían la puerta y no había nadie. Es como que, ¿cómo explicas eso? Y era más cuando el niño se alteraba. Entonces, sí, eso fue como que pues, lo paranormal que yo he vivido en lugares así. No me ha tocado nada más. Ujú. Sí pasa, digo, no sabe, no tengo mucha experiencia en lo paranormal, la verdad, pero hay cosas que sí dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo? No encuentras una razón lógica ni científica para lo que pasó. O sea, no le encuentras razón por ningún lado. Ujú. Y sí, a mí nunca me ha pasado cosas así tan fuertes. Creo que lo más fuerte, y te puedo decir, creo yo, que no fue nada. Pero cuando yo me cambié de hospital, había una compañera que falleció, era una compañera de nosotros. Y como ella estábamos en el turno nocturno, en la noche, estoy hablando de hace como muchísimos años, en donde, digo, había máquinas de esas De escribir. de escribir de las viejitas, ¿no? Ujú. Todavía están por ahí. Y se oía la máquina del lugar en donde estaba ella. Y no sabías por qué. Digo, yo no vi nada, o sea, yo no te puedo decir, no, sí, no, tampoco. Pero sí se escuchaba. Y Ay, no. decías, es que no hay nadie. Digo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y luego todas juntas, no, ahí te vas al laboratorio, ¿no? Porque pues sí te da miedo. Sí, Pero no había una explicación lógica para lo que estaba pasando. Es lo sí. único. Es que sí pasan cosas muy, muy impresionantes en hospitales de amigos que sí les ha pasado cosas y de hecho cuando trabajaba en el asilo también contaba que se apareció un señor, pero nunca lo vi en los meses que estuve ahí, nunca vi. Con el paciente después yo eh, no pude quedarme en esa casa desafortunadamente, no, pues por cuestiones de salud realmente eran cosas mías. Entonces, ya no supe del paciente, pero pues sí miraba, sí lo vi el video, sí me sorprendió y hasta la fecha me quedo pensando cómo pasó, pero pues hay cosas que no entendemos y te voy a comentar algo, bueno, pues ya pues a todas las personas que van a escuchar este podcast. Yo una vez hablé con una señora, tú misma lo comentaste al principio del podcast. Y hablé con una señora estas que te leen cartas, que saben de todo este tipo de lo espiritualmente y bla, bla, bla. Y me dice, tú tienes luz porque tú estás entre la vida y la muerte. Entonces, si los enfermeros tienen pues esa luz, o sea, por eso yo pienso que son seres muy no sé, diferentes, pero en el buen sentido de la palabra, porque están entre la vida y la muerte y pues están haciendo un buen trabajo los enfermeros y tratando de mejorar la salud de los seres humanos que están en el hospital. Y pues es impresionante, muy bonito. Y bueno, pues ya entrando ya casi al final del podcast, me gustaría que recomendaras algo artístico. Yo sé que tienes alguna recomendación muy, muy padre y me gustaría que compartieras tu recomendación. Sí, el libro Unidos por el placer de escribir. Léanlo, Ujú. léanlo.
no se van a arrepentir. Así Son es. 33 historias de 33 personas que por azares del destino pues nos unimos y decidimos escribir un libro que verdaderamente sí es inspirador, porque hay historias muy bonitas, hay muchas historias en las que tú puedes reflexionar, tú puedes aprender. Casi, casi es un libro en el cual tú puedes consultar a ver si esta persona pudo, ¿por qué yo no, verdad? Te dan Sí, ánimos, ¿o no? sí. Claro, libro de Sí, motivación, de reflexión. Está muy sí, bonito. hay cosas que, por ejemplo, dices, no, no lo había pensado de esta manera, pero lo estoy leyendo de una persona que escribió algo que a lo mejor fue la primera vez que escribió, Ujú. pero es algo con lo cual yo voy a aprender. Es un libro inspirador y motivador para las Sí, personas. Y es también muy bonito porque, bueno, nos conocimos entre todos y después creo que salió algo bonito que fue este libro. A mí sí me gusta mucho ese libro. Realmente, créeme que no lo he terminado de leer todo y no por falta de ganas, sino porque están el libro, por ejemplo, tú tienes varios libros que tengo pendiente también leerlos. ujú. Laurita tiene el libro de ella. Y bueno, no hay que tener libros por tener, sino los que vamos a leer, los que realmente, yo creo que un libro hay que valorarlo leyéndolo, ¿no? Ujú. Todos los libros son importantes, pero yo creo que ese libro, por el placer de escribir, nos dejó y nos marcó a todos los 33 autores una experiencia agradable. Y creo que todavía estamos en el camino, todavía nos saludamos, todavía nos ayudamos. Bueno, aquí estamos tú y yo, por Sí. ejemplo, Ujú. volviendo a coincidir en algo. Y pues aquí estamos, Javi, en México, en Quintana Roo, y y bueno, la tecnología nos ha acercado el día de hoy, así es que muchas gracias por la invitación. Sí, no, hombre, gracias por toda la experiencia que nos has contado, porque han sido muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio, de alegría, de tristezas, de muchas emociones y la verdad es admirar porque pues muy pocos ven este trabajo realmente, o sea, y Pero seguimos en la lucha, Gaby. claro, ujú, los Y mira, enfermeros van a entender. Ujú. y mira, estamos dando también tú y yo un consejo, que somos versátiles, Sí, también. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Así es. Y bueno, Mari, pues comparte tus redes sociales para que la gente, pues te pueda seguir y pues yo estoy seguro, yo creo que vas a seguir escribiendo y yo estoy emocionadísimo. Si llegas a escribir un libro de enfermería, te lo agradecería mucho y muchas personas también lo van a agradecer. Fíjate que estoy en un libro que de verdad que cuando terminamos, cuando salió este libro de Por el placer de escribir, dije, ya, me tengo que poner las pilas y tengo que hacer el de enfermería. Por favor. Lo empecé a hacer, pero ¿qué crees? Que en esa historia, en lo que yo estaba plasmando, no sé si por azares del destino, no sé si porque Diosito dijo, a ver, espérame tantito antes de que quieras escribir ese libro, ahí te va otra anécdota más para que la incluyas. Y entonces ahorita estamos en un proyecto que empezó precisamente a principios de año. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto en el cual tengo la oportunidad de trabajar en una escuela de licenciatura en enfermería y estamos trabajando en formar nuevos enfermeros. Muy bien. Es un proyecto que le he invertido tiempo, pero la verdad, eh, ahora sí que te lo digo de corazón, es un proyecto que vale la pena porque vamos a formar enfermeras, licenciadas en enfermería. Estamos trabajando con un grupo de compañeros como docentes que están entusiasmados con ese proyecto, que ya quieren empezar a dar clases. Los alumnos ya están llegando, ya estamos a punto de tener nuestro primer grupo de nivelatorio
porque son dos modalidades las que se van a manejar en la universidad. Estamos muy contentos. Entonces, ya terminando ese proyecto, tengo que terminar ese libro Por favor. porque quiero que sea de enfermería solamente. Hay mucho que hablar de enfermería. Yo terminaría esta oportunidad que me das hablando de esas enfermeras que seguramente nos van a escuchar, a esas enfermeras que a lo mejor van a escuchar esta pequeña charla que tuvimos tú y yo, a que defendamos nuestra profesión, a que le vemos el perfil de la enfermera, a que seamos mejores, a que tengamos y demostremos la capacidad que tenemos como profesionales de la salud, que no nos rindamos a la primera, que nos pueden dar golpes bajos como a lo mejor no un salario digno, a lo mejor no las condiciones necesarias para poder desarrollar bien nuestro trabajo, pero que tenemos que seguir en la lucha, que no nos podemos rendir, tenemos que seguir adelante y tenemos que demostrar que a pesar, como siempre, porque la enfermera es la que se ha adaptado año con año, etapa tras etapa, siempre se ha adaptado a la salud. Cuando han llegado enfermedades, no sé, la influenza, por ejemplo, el VIH, nos adaptamos. Ahorita está llegando el coronavirus, estamos batallando para adaptarnos, pero lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que las enfermeras merecemos tener un reconocimiento como profesionales de enfermería, pero también es importante estar unidos los enfermeros y luchar juntos todos para lograr el mismo objetivo. Esa es la invitación a la que yo me despediría de ustedes. y bueno, espero, Javi, seguir trabajando contigo. Estamos en contacto. No nos podemos perder la pista. Claro que sí, ya sabes que estoy, pues yo con los brazos abiertos para cualquier escrito que se vaya a hacer, pues yo bienvenido y cualquier persona pues, también. Pero bueno, ¿tus redes sociales? Mi red ¿Dónde te social pueden estoy seguir? como Mari Lara. En mi red social como Mari Lara tengo una página. Compártela. Tenemos ahí 5,100 enfermeros. Wow. Esa página se llama Movimiento Nightingale 2020. Es una página a la cual pueden ingresar. Subimos archivos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, algún boletín del Consejo Internacional de Enfermeras. Tratamos de apoyar, subimos, de repente compañeros suben artículos de quirófano, ahorita lo que más están subiendo es todo lo referente a las modalidades ventilatorias, los tipos de ventiladores, los dispositivos de bajo, mediano y alto flujo, todo eso lo están subiendo y la mayor parte son enfermeros y son enfermeros de todo el mundo. Creo, si no me falla un poquito la memoria, tenemos enfermeros de Perú, tenemos de Colombia, tenemos de España y creo que son los países que más interactúan en la página. Y la recomendación es subir cosas científicas, nada más. Entonces, esa es mi red social, ahí me pueden encontrar en esas dos. Muy bien. Bueno, pues a mí me pueden seguir como JF García Autor en todas las redes sociales. También está mi página que es jfgarciaautor.com. Están disponibles en Amazon mis libros Memoria de Noviembre y Remembranzas Nocturnas y también está el libro de Unidos por el Placer de Escribir, pero nos tienen que contactar a los autores para que puedan adquirir su copia. Muchas gracias, Mari, por todo, por esta charla que me divertí, que aprendí y que la verdad que te llegué a admirar mucho más de lo que ya te admiraba. Y Ay, pues que no sea la única plática que tengamos en charla de No, hay ontología. que seguir trabajando para Así enfermería, es. ya sabes.
hay muchas cosas que se pueden abordar y esperemos verte por acá en México. Claro que sí, muy pronto ya que pase la pandemia y voy a estar. Sí, Ujú. muy Muchas bien. gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias.